Y la alabanza, Señor, porque bueno, tú eres grande y poderoso, y para siempre, Señor, es tu misericordia. Bendecimos, Padre Celestial, a cada uno de los diáconos, Padre bendito, y te suplico, Dios Todopoderoso, que tu palabra, Padre bendito, no regrese vacía, Padre, sino que cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, pueden sentarse, muchachos. Pues continuamos, ¿verdad?, con estos temas de los requisitos de los diáconos. Amén. En el tema anterior hablábamos de que el diácono tiene que ser honesto, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de que dice que los diáconos tienen que ser sin doblez. Amén. La cita base es la misma, ¿verdad? Porque como veíamos ahí hay un listado aproximadamente entre los requisitos, tanto para diáconos como para obispos, son aproximadamente como 40 y 42 requisitos aproximadamente. Entonces definitivamente cada uno de ellos pues es un tema, ¿verdad? Amén. Entonces la base bíblica es la que traemos en estos días, y es 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8, que dice acá: los diáconos asimismo deben ser honestos. Eso pues ya lo vimos, ¿verdad? Ahora vamos a abordar el otro tema, también es muy interesante, y también dice que los diáconos tienen que ser sin doblez. Amén. Ahí se van a dar cuenta ustedes de esto. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención este punto también. Dice acá, este es un significado de un diccionario común. La palabra doblez dice: disimulo con el que se comporta una persona. Entonces miren, a veces es bueno ser disimulado, ¿verdad? Pero escuchen lo que sigue diciendo: dando a entender lo contrario de lo que siente u ocultando lo que sabe. Entonces ahí ya la cosa ya cambia, ¿verdad? Vamos a ver, entendiendo ya esto, de qué otra palabra se puede utilizar para una persona así, que sabe algo pero lo oculta, o da a entender, como lo dice acá, lo contrario. ¿Les ocurre alguna palabra? Puede ser mentiroso. Vean, aquí dice acá, o sea, yo les digo porque yo les traigo una palabra acá que es en la que nos vamos a centrar para poder entender un poquito mejor. Entonces, ¿qué es una persona con doblez? Recuérdense que el diácono tiene que ser sin doblez. O sea, el diácono, dice acá, disimulo con el que se comporta una persona dando a entender lo contrario. O sea, no solo disimula, sino que está como ocultando algo como para disimular lo que en realidad pueda estar pasando. Entonces ahí puede ser, como decía Mario, dentro de ese disimulo, ¿verdad?, una mentira. Pero luego dice acá, dando a entender lo contrario, dice, de lo que siente. Vean eso. Entonces aquí cuando dice lo contrario de lo que siente, está hablando de lo personal. Ustedes como diáconos, como servidores del Señor, entonces está algo vinculado con el tema que veníamos hablando ahorita, de la cobertura. Si yo sé que espiritualmente, que almáticamente, como lo hablamos en el tema anterior, aún físicamente no estoy bien y quiero aparentar estar bien, entonces ¿qué es lo que tendría que hacer? Dice acá, dando a entender lo contrario de lo que siente. ¿Qué tendría que hacer para no ser una persona con doblez? Decir la verdad, ¿ya? Luego dice, entonces espero darme a entender con esto, de que un diácono entonces sin doblez va a ser sincero, ¿sí? No va a estar tal vez pensando una cosa y haciendo otra. ¿Ven? Algo que ustedes tienen que entender dentro de este ministerio, y poco a poco lo van a ir experimentando, es que a veces dentro del diaconado, a veces ustedes son los primeros que van a abrir y los últimos en irse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo pudiera ser acá actuar con doblez? Saber que tengo algo que hacer y, por ejemplo, el pastor o la pastora, ¿tenés algo que hacer? No.
pero por dentro no se apura. En una oportunidad me pasó algo y me molesté mucho. ¿Qué fue lo que me pasó? Estábamos yendo a discipular a la zona 6 y alguien de acá nos llevaba a la zona 6. Se terminó el discipulado y una hermana, ¿verdad? Como siempre ustedes se dan cuenta, nos abordó y miren, ¿será que me pueden ayudar? ¿Y qué está pasando? Y empezamos a hablar, pues sí, empezamos a hablar y se fue el tiempo. Cuando escuchamos allá afuera, el hermano, ¿qué creen que empezó a hacer? Pip, y pip, y pip, pip, va a tocar la bocina. Y ya se imaginan ustedes cómo me puse. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque si no se pueden hacer las cosas por X o Y razón, entonces hay que ser sincero. Disculpe, pero no puedo. O hacer las cosas y estar con que no se apura. O como el ejemplo que les estoy poniendo, tocando la bocina para que se apure. Entonces mejor decir, mire, no puedo. Sí puedo. ¿Por qué? Porque dice aquí que una persona con doblez entonces da a entender lo contrario de lo que siente. O dice acá, ocultando lo que sabe. Entonces podemos resumirlo. El diácono tiene que ser sincero. Decimos amén. Ahora acá cuando vemos el significado ya de lo que es el diccionario de la concordancia Strong, dice que prácticamente una persona con doblez, ahí está resaltado, no sé cómo lo miran, si rojo o rosado. ¿Qué es la palabra? Entonces prácticamente esta es la palabra bajo la cual nos vamos a centrar. Una persona con doblez se entiende mejor como una persona hipócrita. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente la Biblia nos está pidiendo? No ser. La escuela ya terminó. Ya. Lo que nos está pidiendo es que no seamos hipócritas. Amén. Seguimos leyendo acá. Bueno, por ahí ustedes copien lo que puedan. Al final ya saben, les voy a mandar la presentación. Pero este otro me llamó mucho la atención. Dice acá que una persona con doblez, o lo que significa la palabra doblez, ¿verdad? Es alguien, dice, que habla con lengua bifurcada. Y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque cuando fui a internet, miren lo que dice ahí, lengua bifurcada. Lo que aparece es una serpiente. O sea, literalmente cuando vemos la palabra bifurcación, es un camino que luego se divide en dos, ¿verdad? Es una bifurcación. Pero cuando se habla de lengua bifurcada, y ustedes pueden colocarlo ahí en internet, aparecen un montón de hombres que se cortaron la lengua, pero también aparecen las serpientes. Entonces vean, dentro de los problemas que se corren de ser personas con doblez, es que se nos puede comparar a la serpiente. Y ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, que cuando la Biblia habla acerca de la serpiente, es tipo y figura de Satanás. Amén. Entonces prácticamente lo que se nos está pidiendo como diáconos es prácticamente desechar, rechazar, reprender, renunciar y todo lo que podamos o sintamos aquello que el enemigo quiera estar ministrando en nuestros cuerpos, en nuestras almas y en nuestros espíritus. ¿Decimos amén? Dice esta palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, y versículo 37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no o no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir, si yo digo sí, pero luego estoy, como lo hablábamos al principio, ¿dónde era acá? Dando a entender lo contrario de lo que siento. O sea, digo sí, pero tal vez ahí no se apura. Y ahí tal vez preocupado porque teníamos que hacer otras cosas y dijimos sí, o decimos no, pero queremos estar. Entonces por eso dice claramente acá que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, ¿ya?
¿Por qué? Porque dice, porque lo que es más de esto, porque lo que no proviene del sí o del no, dice, proviene del mal. Y cuando hablamos de ese proceder del mal, está hablando que viene de parte de lo que estamos viendo acá, de una lengua bifurcada, de una mentira, que el que la o lo ministra es el enemigo. Amén. Entonces, como diáconos, muchachos, ustedes y yo, pues como ministros, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros, nada de hipocresía, con sinceridad y a la vez, pues también sin pena, ¿verdad? Si ustedes por X o Y razón, en alguna oportunidad no pueden ejercer su diaconado, se sienten enfermos, tienen alguna otra ocupación, entonces sin pena, ¿verdad? Hacerlo saber. ¿Para qué? Para que cuando estén en el culto, tal vez no estén, tengo que ir a hacer y ya, lo que le vengo diciendo, y ya es tarde. Y entonces, si llegamos a estar así, esto es a lo que la Biblia muestra de tener dos almas. ¿Por qué? Porque lógicamente si estamos acá es porque queremos estar, pero si estamos preocupados con que ya nos tenemos que ir, es porque también queremos estar en el otro lado. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Entonces, si pueden, gloria a Dios. Si no pueden ejercer, al menos acá en la iglesia, ¿verdad? Lo mejor es hacerlo saber y hablar con la verdad. Porque si se dieron cuenta, la característica que señala, ¿verdad? Es prácticamente una característica de Satanás. Y que Dios nos libre, ¿verdad? Como hijos de Dios, aquí no hablo como parte del ministerio o de los dones o el llamamiento que Dios nos ha hecho, sino como hijos de Dios, de estar recibiendo algún tipo de administración, pues que no viene de parte de Dios. Amén. Bueno, entonces el diácono, pues que no tiene doblez, o como lo venimos hablando, que no es hipócrita, vean esto, no daña con su lengua. Amén. Y aquí ustedes y yo tenemos que aprender mucho, sobre todo pues yo tengo que aprender mucho a, como lo dice, no hablar tan golpeado. Ayer yo me quedé platicando con alguien y dentro de lo que yo tenía que platicar, Dios todo lo permite. Hasta lo que pasó en el ensayo me sirvió para poder explicarlo, ¿ya? Entonces, dentro del ensayo, algunos tal vez se dieron cuenta, pues yo dije, eso no está ahí. Y cuando escuché la canción, ahí está. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Decir que sí, ¿verdad? Me hubiera caído yo en necedad, decir, no, eso no está, lo escucho y no está. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprender a no dañar a nadie con la lengua. O sea, literalmente, definitivamente, no se puede dañar a nadie con la lengua, pero con lo que se habla, ahí sí podemos dañar a varias personas con lo que hablamos. Entonces, vean, esto es un equilibrio lo que tenemos que tener. Si ustedes escucharon dentro de los comentarios cuando le hablaron, cuando el día de la celebración de la pastora, de sus 8 años, ¿verdad? Ella decía que a veces como pastores caemos mal. Y si ustedes escucharon a los que hablaron, uno de ellos dijo que sí, que a veces caemos mal. Entonces, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque hay que tener un equilibrio. Amén. Ustedes, yo se los he dicho en alguna oportunidad, como diáconos están llamados, a servir más que, por ejemplo, vamos a colocar la silla. No, el servicio de ustedes no significa que colocar la silla no sea su servicio. Es parte, amén, pero va mucho más allá, amén, que hacer algo físico nada más acá. Lo de ustedes, ya la Biblia lo muestra, es algo ya que va un poco más espiritual, y conforme ustedes pues vayan creciendo, y si el Señor lo permite, se van a dar cuenta que no es lo mismo servir en el diaconado, allá ser un anciano, a ser un ministro primario, porque lógicamente se va creciendo, pero el equilibrio que yo quiero poner, vamos a leer la cita para poder darme a entender mejor. Dice Proverbios 11:29, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Es lo que nos interesa ahorita, ¿verdad? Entonces, dentro de esto les he hablado, ustedes tienen que ayudarnos a nosotros,
a velar por la vida espiritual de cada miembro. Amén. Y dentro del velar es mejor ya que hayan 10 ojos sobre cada miembro de la congregación a que hayan solo 4. Digo 10 porque la pastora y yo y ustedes 3 ya son 10 ojos. Entonces va a ser más fácil identificar si alguien no está haciendo bien las cosas, si alguien le está pasando algo entre algún hermano y ustedes lo detectan. Entonces aquí es donde quiero poner el equilibrio. No pueden sentirse ustedes hipócritas si ustedes vienen: pastor, pastora, esto y esto vi, esto y esto siento, esto y esto me habló el Espíritu Santo, y pensar, porque este es el equilibrio que ustedes tienen que tener, que si ustedes nos dicen lo mal que la está pasando a alguien, lo mal que alguien está haciendo, van a ser hipócritas con la otra persona, porque nuestro trabajo acá cambia. Amén. Pero otra cosa es que ustedes le digan a la persona: sí, yo voy, por ejemplo, ¿será que puedo orar por mí? Yo voy a orar por usted. Y esa oración nunca llegó. Entonces es otra cosa, ¿verdad? Entonces espero estarme dando a entender con esto. El hipócrita, dicen, con la boca daña a su prójimo, tanto ofendiéndolo literalmente, como, acuérdense que venimos hablando de la hipocresía, ¿verdad? Decirle a él una cosa, pero decirle a la persona otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo que cabe acá: miren, en determinado momento, esto va a ser así, los miembros de la iglesia los van a ir conociendo y poco a poco se van a ir ganando la confianza de los miembros de la iglesia, y va a ser muy probable, escúchenme esto, que alguno de los jóvenes, sobre todo ustedes trabajan con los jóvenes, no vaya a tener tal vez la confianza necesaria para acercarse o a la pastora o a mí, y se van a acercar a ustedes. Entonces, fíjate, Johnny, Mario, Jocelyn, que esto y esto me pasa. Entonces, fuera hipocresía o dañar con la lengua que alguien les contó algo a ustedes en ministración, en confianza, ¿verdad? Y que ustedes vayan y se lo cuenten a alguien más. También un conflicto que pasa muchas veces, y esto es algo que ustedes tienen que aprender a tener un equilibrio. Yo lo viví. Yo viví algo en una iglesia donde estuve, de que cuando llegaban los hermanos a administración, el pastor me decía: atendelos. Mientras que él atendía arriba, yo pues les preguntaba si querían agua, café o algo, y los atendía para que no estuvieran ahí solitos. A veces era tanta la necesidad que los hermanos llevaban que empezaban a contarme a mí sus cosas. Lo mismo que le iban a contar al pastor, me empezaban a contar a mí. Y yo les daba algún consejo. A veces cuando bajaba: mírenme, lo mismo que usted me dijo el pastor. Yo me sentía orgulloso. Pero no voy a eso. A lo que voy es de que yo conocí la vida de muchos miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos me la contaban. Lógicamente lo mismo les subían a contar a él. Pero después yo me daba cuenta que gente que no era de la iglesia sabía lo que estaba pasando con el hermano. Y yo decía: ¿y cómo? Y empecé a prestar un poquito más de atención, y un día me di cuenta cómo. Habían reuniones, ¿verdad?, en las que se reunía o la familia del pastor o la oficialidad de la iglesia. Y a veces sin querer y otras veces con querer se salía el hermano, la hermana, y a veces cuando yo me daba cuenta, entonces así es. Entonces yo me preocupé porque los hermanos me contaban a mí. Entonces decía yo: peor se van a creer después que yo soy el que está contando las cosas. Y me di cuenta. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque hay cosas que lógicamente ustedes tienen que aprender y saber con quién se hablan. Pero hay cosas que no se hablan con nadie. Amén. Sobre todo cuando son cosas de alguien más. Pero cuando son cosas personales, para eso, repito el tema anterior, para eso Dios nos dejó cobertura. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna necesidad, el peor error que podemos cometer es olvidarnos de la cobertura, ¿verdad? O pensar que los pastores, porque es lo que muchos vienen a decir, que los pastores están demasiado ocupados y que no los podemos atender. Ya cuando se dan cuenta, miren, uno de estos días les resultaban pidiendo perdón a la pastora. ¿Por qué? Porque lastimosamente algunos nos conocen como pastores
pero como padres no. Y se sorprenden al darse cuenta de que, y aquí no lo hemos hecho por uno, lo hemos hecho casi por todos, los que en momentos de necesidad nos han buscado. Los que pasan necesidad y no nos buscan, no se dan cuenta, ni nos conocen. Por eso les es fácil hablar, pero cuando se dan cuenta, resultan pidiendo perdón. Entonces espero estarme dando a entender con esto, porque como diáconos, si no sabemos manejar nuestra lengua, podemos dañar. Una de las cosas que muchos hijos vienen a ministrarse es que sus papás se enteran de sus pecados y mire, pastor, lo primero que hace es echarme en cara lo que yo estoy haciendo. Entonces esos corazones se dañan y nuestro trabajo es cubrir esos corazones. Amén. Ahora aquí es donde a mí me llama la atención los significados, por lo menos que resalté, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el hipócrita, y estamos hablando que el diácono no puede ser hipócrita. Amén. Pero esto me llamó la atención. Resulta que la persona hipócrita, como lo dice acá, ¿verdad?, con la boca daña. Pero esto es lo que me llamó la atención. ¿Por qué? Escuchen bien esto. ¿Por qué es que la persona daña con su boca? Porque es depravado. Porque pues hiere, pero me atrajo más la atención porque está corrompido. Entonces, una persona que daña con su boca, o sea, no es nada más de que en un momento de enojo y enojado uno dice lo que sea. No es nada más. El problema es que si estando enojado uno dice y busca dañar a la otra persona, es porque el que está lastimando o dañando con la boca tiene algo de depravado, tiene algo de depravación o está corrompido. Lo tremendo de esto es que cuando hablamos de algo o de alguien, bueno, mejor dicho, de alguien más que de algo depravado, es alguien que tiene problemas en el área sexual. Algo sexualmente hablando le afecta, sean los ojos, sean los oídos. Acuérdense, cuando hablo ojos es lo que ve, ¿verdad? Cuando hablo oído es lo que escucha. En fin, hablar de depravación es algo demasiado amplio que el tiempo pues definitivamente no nos alcanza. Entonces, si reconocemos que tenemos algún problema, y acuérdense que esto lo hablábamos también en el discipulado anterior, ¿verdad?, en el área sexual, a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si no buscamos ayuda, yo leía, porque tuve necesidad de predicar de lo que es la pornografía, esto ya fue hace mucho tiempo, y leía testimonios de personas que participaban de este tipo de películas o de lo que la gente ve, y ellos decían que antes de hacer sus grabaciones, cada grabación iba dedicada o rendida a un demonio, y que hacían conjuros, y así le dicen, y hacíamos oraciones. Lógicamente no le oraban a Dios, ¿verdad? Pero dice que dentro de las oraciones que ellos hacían es que la persona que llegara a tener algún tipo de contacto con la pornografía, esto es depravación, ¿verdad?, cada vez que intentara salir, se hundiera más, y que cada vez que mirara algo, le fuera necesario más y más. El punto es que esa alma nunca se saciara de ver lo que estaba viendo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el punto es llevarlos a la depravación, y alguien que tiene este tipo de problema, amén, tarde o temprano, resulta dañando con la boca. Imagínense qué tremendo. Y por eso ustedes y yo, tanto ustedes como diáconos, como ministros y servidores del Señor, tenemos que aprender a controlar nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque una sexualidad que no se controla puede llevar, escúchenme en esto, a la destrucción de muchas cosas. Así que en el nombre del Señor tenemos que aprender, muchachos, a someter nuestra sexualidad. Amén. Sobre todo ustedes pues que aún no están casados. Cuando ustedes se casen, para eso Dios constituyó el matrimonio. Dice la Biblia claramente: deleítate con la mujer de tu juventud. Y así lo dice, que sus pechos, dice, te satisfagan. ¿Por qué? Porque hay deleite, y aquí está hablando de la intimidad, lógicamente, en la intimidad, pero dentro de un marco que se llama matrimonio. ¿Decimos amén? Vean esto, pues Génesis capítulo 6, versículo 12. Les dije que media hora, 24 yo.
Cuando Dios vio, esto me llama la atención, que la tierra estaba arruinada, escúchenme en esto, porque todo ser humano llevaba una vida corrupta. ¿Saben qué me llama la atención? Por eso les dije que esta palabra que dice acá, daña, el hipócrita con la boca daña, significa estar corrompido. Y esta palabra corrompido es la misma palabra que aparece acá, una vida corrupta. Entonces nos damos cuenta acá, que dice acá, cuando Dios vio que cómo estaba la tierra, dice, arruinada. Y si le entendemos toda la cita, ¿por qué la tierra estaba arruinada? Porque la gente era corrupta. Entonces démonos cuenta que cuando hay algún tipo de corrupción, algo se daña. Amén. Vamos a regresar acá. Cuando hay algún tipo de depravación, algo se daña. Cuando hay algún tipo de heridas, lógicamente, ¿verdad? Algo se daña. Y vean esto, la palabra corrupción dice, se refiere a los actos delictivos. Entonces, alguien que cae en corrupción, tarde o temprano, va a cometer algún delito. Amén. Y ustedes y yo sabemos que si alguien comete un delito, pues lo que le corresponde es la cárcel, ¿verdad? Tanto en lo literal como en lo espiritual. Dice acá, se refiere a los actos delictivos cometidos, escuchen esto, por funcionarios y autoridades. Entonces venimos hablando de que el diácono no puede dañar con su boca. El diácono es una autoridad, que si la autoridad no se sabe ejercer, puede caer en esto y cometer delitos, dice, por autoridades públicas, escuchen esto, que abusan de su poder. Hasta ahí digo yo, está bien. Espero me vayan a entender con eso, está bien, va. O sea, están haciendo algo malo, pero bueno, que lo hagan solos. Pero miren lo que sí, influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso. Entonces, a lo que voy y me llama la atención mucho es de que una persona que cae en corrupción, una persona que daña con su boca, va a cometer delitos y va a hacer cosas que no son correctas. Repito, hasta ahí pues ni modo. Si una vez lo haga él, lo haga ella y que él pague las consecuencias de sus actos, pues ni modo, está bien. Pero que ya influencia a otros a hacer lo mismo. Entonces es aquí en donde nosotros como autoridades espirituales tenemos que caminar, como dice la pastora, como con pinzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, más de alguien los está viendo. Y tarde o temprano, y si el diácono lo hace, ¿por qué yo no? ¿Ya? Entonces, sin darnos cuenta, podemos estar influenciando a los demás a que hagan algo que no es correcto. Entonces, en la medida en que nosotros podamos, tratemos de comportarnos lo más prudentes que sea. ¿Para qué? Para que, aunque no estamos poniendo un mal ejemplo, pero para que nadie imite, porque lastimosamente a veces el ser humano es más dado a imitar lo incorrecto que a imitar lo correcto. Amén. El siguiente punto es, como diáconos, acuérdense que estamos hablando de la hipocresía, ¿verdad? De no tener doblez, no tenemos que estar juzgando. Este es un problema que, como les repito, ¿verdad? Lastimosamente en la mayoría de casas pasa que cuando el culto termina, lógicamente, como ya es casi a la hora del almuerzo, ¿va? Muchas personas se van a casa y a la hora del almuerzo se ponen a hablar de lo que pasó en el culto. Lastimosamente, la mayoría de comentarios que se hacen del culto no son los mejores. Lo ideal sería, bueno, vamos a la hora del almuerzo, nos vamos a sentar, sería seguir platicando y edificándonos del tema, la prédica, recordar las profecías. Pero ¿qué es lo que lastimosamente la mayoría hacen? Solo ir a platicar de los errores. Entonces ustedes y yo no podemos, muchachos, juzgar a nadie. Juzgar en relación a, mira qué feo esto, o ya viste lo que hace, o mira lo que hace y el pastor lo pone, o la pastora. ¿Por qué? Porque al final todos vamos por el mismo camino.
y tarde o temprano, que Dios nos libre, pero la Biblia lo muestra, estamos propensos a cometer los mismos errores que cometió el otro. Amén. Entonces, por eso mejor es no juzgar. Lógicamente, tampoco hacernos de la vista gorda. Estoy viendo que está mal y hay que mire qué hace. No, porque yo espero estarme dando a entender con esto, no solamente con el tema de hoy, su trabajo es más espiritual. Amén. Con el grupo de saetas, bendito Dios, vamos trabajando bien, pero el trabajo de ellos es más práctico. El de ustedes no, el de ustedes es más espiritual. Si el trabajo fuera igual, entonces aquí tuviéramos lleno de diáconos. Hace, imagínense, 9 años para que hayan solo 3 diáconos. Uno de estos días, les traigo a colación esto, alguien nos dijo, a la pastora y a mí, pastora nos dijo. Le dijo a la pastora, pero ahí estaba yo. Definitivamente, y escuchen esto, es como para testimonio de ustedes también, no se equivocaron, dijo, al poner los diáconos que pusieron. Y empezó a hablar bien de cada uno de ustedes. Y entonces, ¿cómo creen que nos sentimos la pastora y yo? Pues honrados, ¿verdad? Bien, porque imaginen, no se equivocaron. Y si ustedes supieran, bueno, mejor no me meto a hablar de eso, pero la cosa es que Dios es bueno, amén, y los hermanos se están dando cuenta que están haciendo ustedes las cosas bien. Entonces, continúen muchos, continúen haciendo las cosas bien, y en este punto, pues lo que estamos hablando es no juzguemos, amén. Recuerden que estamos hablando de la hipocresía, ¿verdad? El diácono tiene que ser sin doblez, sin hipocresía. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, pero con el juicio con el que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga que está en tu ojo, cuando la viga que está en tu ojo? Hipócrita, dice. Es lo mismo que venimos hablando, doblez. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Otra cita relacionada a lo mismo, Lucas 6:42, dice: hipócrita, dice, saca primero la viga de tu ojo, y esto me llamó la atención, y entonces verás con claridad, amén, para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Esto son los significados de la palabra verás con claridad. Escuchen esto, recuperar la visión completa. Entonces miren pues, muchachos, hay algo que ustedes y yo tenemos que entender. En alguna etapa de sus vidas, muy probablemente alguien llegue con ustedes y les diga: fíjese que cometí este y este tipo de pecado. Y les digo esto, ¿por qué? Porque probablemente a la pastora y a mí, pues definitivamente nos ha pasado. Ustedes y yo tenemos tal vez una idea, visualizamos al hermano, a la hermana, y tal vez los miramos y tal vez pensamos, o tal vez no, ¿verdad? Al hermano se mira muy espiritual, la hermana aquí, y nos hacemos una idea de cómo son. Pero cuando vienen a administración, uno se queda con la boca abierta, porque uno nunca pensó que tal vez fueran capaces de hacer lo que hicieron, mas sin embargo lo hicieron. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muy probablemente que ustedes continúan en este camino por el que van, algún día alguien va a venir a decirles, no sé si como pastor o como ministro primario: fíjese, pastor, que yo hice esto y esto y esto. Y ustedes se van a quedar así, no se la van a creer. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en esos momentos lo más fácil es: pero ¿y usted cómo se le ocurre hacer eso? O sea, pegarle una regañada. Alguien nos decía en uno de estos días: ¿sabe? Tengo ganas de pegarle una cinchaseada. Yo ya le decía: désela. Pero dije, si le digo, yo sé que es capaz de dársela. Bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque a veces los problemas o los pecados o las tentaciones que los hermanos cometen lo hacen perder a uno la visión. Por eso les dije esto, que uno va a llegar a un punto en el que uno no cree. Lo cree porque definitivamente se lo están contando, ¿verdad? Que alguien que uno conoce tenga la capacidad, digámoslo así, de hacer un montón de tonterías.
Entonces, al entender esto nos ayuda a recuperar la visión, como lo dice acá, completa. ¿Para qué? Para no centrarnos en el error que cometió, porque si nos centramos en el error, entonces se cumple lo que dice acá. Vamos a estar viendo la paja, o sea, vamos a estar viendo el error. Y ustedes y yo no podemos centrarnos en el error de nadie, sino nuestro trabajo es sacarlos del error, ¿ya? Pero para poder ayudarlos, como lo venimos leyendo, primero tengo que verme, primero tengo que sacar y reconocer mis propios errores, para entonces poder ayudar al otro o a la otra y sacarlo de ese error. Pero repito, espero me esté dando a entender, tenemos que tener cuidado, no nos centremos en el error. Amén. Porque si nos centramos en el error, por eso la Biblia dice que el salmista decía, prefiero caer en las manos de Dios, porque es misericordioso, y no en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no es misericordioso. ¿Y por qué? Resulta que la Biblia muestra que el hombre no es misericordioso porque nos centramos en el error. Y repito, y hay errores, si algún día les va a pasar, o ya les habrá pasado, que ustedes y yo, como lo dicen, no nos va a caer el 20. Pero ¿cómo hizo esto? Yo no lo creía, no la creía capaz, mas sin embargo lo hizo. Entonces ese es uno de los peores errores que podemos cometer, centrarnos en el error, ¿sí? Nos vamos a centrar en sacarla del error, pero sin la viga, ¿verdad? Porque entonces, si nos centramos en el error, es lo que va a pasar, lo que estamos hablando acá. Vamos a querer sacar a alguien de su error, pero señalándoselo. Amén. Y para eso, ustedes y yo no estamos para señalarle a nadie sus errores, espero me esté dando a entender, y achacar y juzgar y acusar y culpar. O sea, estamos para decirle a alguien, mire, yo creo que esto que se no es correcto, pero hasta ahí, sin que estarlo acusando, sin, como lo estamos viendo, estar juzgando. ¿Me di a entender? Sí, va, gloria a Dios. Yo creo que este es el último. Miren, pues aquí el punto está algo largo, pero espero darme a entender. Dicen que como el diácono que no tiene doblez, ¿verdad? No hay que darle más valor a lo terrenal, a lo material, a lo laboral, que a lo espiritual. Amén. Repito, un diácono sin doblez, porque es lo que dice, ¿verdad? El diácono tiene que ser sin doblez, lo voy a parafrasear ya, no puede darle más valor a lo terrenal, a lo material, a lo laboral, que a lo espiritual. O sea, con esto no les estoy diciendo definitivamente, no se preocupen por qué van a comer, no se preocupen por hacer sus cosas, no se preocupen por ir a trabajar. No estoy diciendo eso. Amén. Lo que estoy diciendo es que las otras cosas sí son necesarias, pero al compararlas con lo espiritual, el apóstol Pablo decía que al comparar todo con Cristo, según la versión dice, lo tengo contado todo por basura, lo tengo contado todo por estiércol, dice alguna versión. Entonces por eso les digo, este es un equilibrio en medio del cual lo espiritual para el diácono sin doblez siempre va a ser más importante. Entendemos, ¿verdad?, que tenemos que trabajar, entendemos que todos tenemos sueños de yo quiero, probablemente ya lo tengan, ¿verdad?, una moto, un carro, una casa y otras cositas. Hay que trabajar, hay que esforzarse, pero nunca poner eso sobre lo espiritual. ¿Por qué? Porque vuelvo a la carga con esto, porque se entiende que el diácono está en un nivel espiritual mayor, donde se ha logrado entender que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás es añadido. Amén. Pero no nos lo van a añadir solo por estar orando también. No, hay que trabajar. ¿Me doy a entender en este punto? Qué bueno, gloria a Dios. Y pues prácticamente voy terminando. Tres citas más y termino. Dice acá Lucas capítulo 13 versículo 15. Esta es la cita base, ¿verdad?, del punto. Dice acá: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas. Vean por qué les dijo hipócrita. Vean por qué les dice ustedes son con doblez, según lo que venimos hablando, ¿verdad? ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber?
O sea, supuestamente en el día de reposo no había nada que hacer, no había que hacer nada, mejor dicho. ¿Por qué hacer si había? Pero no se podía. Por ejemplo, si alguien quería ir al campo, por más fruto que tuviera el campo, no podía. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Entonces dice acá, y esta es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada. Entonces vean el ejemplo que le ponen. Ustedes desatan a su asno y a su buey, parafraseando, pero me están alegando a mí porque yo estoy desatando a esta mujer. ¿Ya? Y dice, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería de ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Entonces ahí está lo que les estoy diciendo. Los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos, para ellos era más importante no hacer nada en el día de reposo que desatar de una atadura a una mujer. Entonces era más importante, digámoslo así, el descanso que lo espiritual. ¿Me doy a entender? ¿Ya? Entonces de aquí es donde sale este punto. Ustedes y yo tenemos que saber que lo espiritual en nuestra vida definitivamente siempre tiene que ser prioridad. ¿Por qué? Porque vuelvo a la carga, porque el trabajo que ustedes están desarrollando es más espiritual que práctico. Espero darme a entender. Entonces dice acá, vean Lucas capítulo 12, versículo 14 al 17, y ahí termino. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Aquí está el por qué les coloqué esta cita. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Aquí lo dice, que vendió su primogenitura por una comida. Al entenderlo, que cambió lo espiritual por lo terrenal. ¿Ya? ¿Cuál fue el error de Esaú? Que le dio más importancia a lo terrenal que a lo espiritual. Podemos poner el ejemplo también de Saúl. ¿Cuál fue el error de Saúl? Que le dio más importancia a lo que los hombres decían que a lo que Dios había dicho de él. Hay un momento en el que Saúl le dice a Samuel, yo sé que cometí un error, pero ¿sabes qué? Ven, le dice, y hónrame delante de los ancianos. Y el profeta, lógicamente, es la voz de Dios, le estaba recriminando, lo estaba regañando, digámoslo así. Y Saúl le dice, sí, sé que cometí un error, pero ven y hónrame delante de los ancianos. O sea, a él le importó más la honra del hombre que la honra de Dios. Y eso fue lo que le valió para que le quitaran el reino. Entonces ustedes y yo, que el Señor nos ayude siempre, decimos amén, pero no vayamos a cometer ese error. Lo espiritual en nuestra vida siempre tiene que ser primordial. Amén. Y como lo hablábamos, no sé si fue en este tema, pues sí, en este es. Si hay algo pues que en determinado momento no lo podemos hacer, porque hay también otro tipo de ocupaciones, entonces ser sinceros. Pastor, pastora, disculpe, no puedo. Tengo y esto que hacer. Amén. Uno de estos días, por ejemplo, vino alguien y me dijo, pastor, me voy a ir. Y lo típico, ¿verdad? ¿Me estás informando o me estás pidiendo permiso? ¿Qué creen que me respondió? ¿Qué me estaba informando? Bueno, entonces me estás informando. ¿Qué puedo hacer? Lógicamente, ¿qué diferencia, verdad? Pastor, tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Me da permiso? Entonces ahí ya vendrá alguna respuesta. Y termina diciendo, Hebreos 12:17, porque sabéis, escúchenme en esto, qué tremendo, que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Entonces, ¿cuál fue el gran error de Esaú? Menospreció lo que Dios le había dado. Entonces, mucho cuidado, muchachos, con cometer este error, porque recuérdense que la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, amén, pero que Dios es un Dios celoso, amén. Él, dice la Biblia, no comparte su gloria con nadie, pero cuando dice no comparte su gloria con nadie, se refiere a que nosotros no podemos atribuirnos algo que Dios haya hecho y decir fue por mí, fue porque yo oré. No, Dios no comparte su gloria con nadie, pero Dios sí da su gloria, porque a Jesús
Jesús dice, la gloria que me diste, se las he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, pero te la devuelvo. O sea, Dios sí da su gloria, pero ¿para qué? Para que hagamos algo en nombre de Él. Amén. Pero no la comparte para que yo diga, a eso pasó porque yo oré. ¿Me doy a entender? Entonces no vayamos a cometer este error de descuidar la gracia o el don o el llamamiento que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque créanlo, hay consecuencias y lógicamente no lo vamos a hacer, entonces no lo voy a hacer para evitar las consecuencias. No, ustedes y yo les servimos por amor. Amén. Y como les repito, muchachos, una persona fue la que vino directamente a nosotros a decirnos esto, pastora, no se equivocaron en los diáconos que escogieron. ¿Por qué? Porque como yo se los dije, eso no fue de ¿a quién pongo? No, yo le estoy orando al Señor, el Señor habló y para honra y gloria de Dios, pues están guardando su testimonio. Entonces continúen así y como lo hablábamos en el tema anterior, cualquier duda, ustedes y yo saben que tenemos la capacidad con la pastora para poder ayudarles. Yo les doy un consejo. Ustedes como diáconos, lo ideal tendría que ser, búsquennos a los dos. ¿Por qué? Porque yo hay cosas que solo me entero, pero por boca de la pastora. Y a veces yo le digo, ¿qué puedo hacerle? A mí ninguno me ha buscado. Refiriéndome a ustedes, no estoy hablando de nadie más, porque estoy hablando con ustedes. A mí no me dijeron. Entonces ella viene y me dice, yo lo que hago es escucharla. Amén. Entonces les digo, lo ideal en el caso de ustedes es, búsquennos a los dos. ¿Saben por qué les digo esto? Nos ha pasado en ministración que a veces viene la pastora y ella da un consejo, o a veces vengo yo y doy un consejo, y a veces el consejo que yo doy no es el adecuado, y ahí lo reconocemos, hagan esto. O a veces el consejo que ella da no es el adecuado, y ahí lo reconocemos, y entonces hagan esto. O sea, no nos ponemos a pelear, no, porque el fin es edificar. Si ustedes nos buscan a los dos, la Biblia dice que en boca de 2 o 3 personas está la verdad. Amén. Tendrán doble oportunidad para no equivocarse. Pero si buscan solo a uno, corren el riesgo que el consejo que ese uno les dé no sea el correcto. Yo les digo esto y que Dios me libre de estar menospreciando a la pastora, porque si alguien da consejos y muy centrados, es ella. Pero han habido cosas que ella viene y me cuenta y le digo yo, no es correcto. Hubieras hecho esto y esto, pero se lo digo a ella. No se lo digo a ustedes, ¿por qué? Porque algunos de ustedes no me buscan. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Me doy a entender? Y ahora ya lo grabé, ni modo, ¿va? Bueno,